Los saludo en este día con un abrazo muy especial para todas las personas que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo escuchan su palabra, se alimentan y se nutren de ese pan vivo bajado del cielo que es nuestro Señor Jesucristo. En este día 12 de mayo del año 2021, la liturgia en la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 15 y 22 al 18:1. En aquellos días los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, veo que son en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo cielo y tierra y todo lo que hay en él. Él que es Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo, porque Él da vida y aliento y todo a todos. De uno solo formó toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra. Él definió las etapas de la historia y las fronteras de los países. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de los poetas de ustedes, porque somos también de su raza. Por tanto, si somos de raza divina, no debemos pensar que Dios es semejante a la plata o al oro o a la piedra modelados por la creatividad y la artesanía del hombre. Ahora bien, Dios, pasando por alto la etapa de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, porque ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo por medio de un hombre que él designó para esto. Y a este hombre lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: en otra ocasión te escucharemos sobre este tema. Y así Pablo abandonó la asamblea. Algunos se juntaron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris y algunos más. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no ahora porque no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena,
porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que ha oído y les comunicará lo que está por venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo muy importante que nosotros, antes de reflexionar y de leer y de estudiar y analizar la palabra de Dios, pidamos la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu de la verdad que posibilita a todas las personas para que creamos en Jesús, para que comprendamos la profundidad de su palabra, de quién es Él, quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto acrecenta al Señor nuestra fe. Por eso vamos a orar y vamos a decirle: Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra, por ese alimento, Señor, alimento espiritual que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Hoy te damos gracias infinitas por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo, y te pedimos, Señor, que ese Espíritu de verdad nos conduzca hacia la verdad plena, que nos ayude a crecer en nuestra fe, que nos ayude, Señor, a dar cuenta de nuestra fe de manera razonada. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo nos revele, nos muestre toda la verdad y lo más profundo de tu palabra. Padre, te damos infinitas gracias y te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar esa palabra tuya y penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Bueno, en este día quiero centrarme teniendo en cuenta lo que dijo Pablo en la primera lectura, que él caminando por Atenas encontró un monumento donde decía, había una leyenda que decía a un Dios desconocido. Y él dijo: yo vengo a hablarles de ese Dios que para ustedes es desconocido, pero que es un Dios al que alaban, al que glorifican, sin conocerlo. Entonces, quiero hoy compartir con ustedes este anuncio de la buena nueva, este anuncio de esa verdad que está reflejada en la palabra de Dios, que nos nutre y nos alimenta en nuestra vida espiritual. Quiero tomar este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 16 y versículo 13, cuando dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que ha oído y les comunicará lo que está por venir. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 8, a partir de los numerales 24-64, hay una enseñanza muy hermosa, muy importante, que creo que todos deberíamos de leerla para que el Espíritu Santo nos revele esa verdad, nos conduzca hacia esa verdad plena, porque me parece que el mundo, lamentablemente, hoy se mide como desde dos puntos de vista. Esto es desde un punto de vista de la verdad y otro punto de vista que es que la mentira. Obviamente que la mentira es contraria a la verdad, y como creyentes, como discípulos de Jesús, debemos entonces siempre, o tenemos el deber de siempre hablar la verdad. Entonces me va a permitir leer lo que dice en el Catecismo para que nosotros entendamos este tesoro que de verdad es muy importante, de decir la verdad en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Sin embargo, hay veces que nosotros o decoramos esa verdad o no la tenemos clara, o la
el espíritu de la mentira, que es el enemigo, que es Satanás, oculta la verdad, y entonces y damos por hecho cosas que creemos que son ciertas, pero que realmente no lo son. Yo voy a poner un ejemplo. Ahorita miramos todos los videos que están enviando a través de las redes, donde la autoridad es cuestionada, donde de pronto pues todo el mundo se volvió delincuente, donde la autoridad hace cosas indebidas. Entonces yo creo que tenemos que orar mucho para que el Señor nos muestre ese espíritu de la verdad, para que esa verdad, para que el Espíritu Santo, que es el espíritu de la verdad, nos conduzca hacia esa verdad plena, para que no haya matices, para que no haya mentiras, para que no haya engaños de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros percibimos en la realidad. Entonces, en el numeral 24:63 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Esto es un mandamiento de la ley de Dios: no dar falso testimonio contra tu prójimo. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. También es una de las normas cristianas que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 33. Allí está lo que es el sermón de la montaña, cuando Jesús subió al monte y le hablaba a sus discípulos de cuáles debían ser esas normas de comportamiento. Entonces él dice en Mateo 5:33, no se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y dice en el numeral 24:64, el octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigos de su Dios, que es y que quiere la verdad. Entonces, las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo o comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Entonces, algo que primero debemos tener muy en cuenta es que nosotros, los creyentes, debemos siempre decir la verdad. Y decir la verdad entonces implica, como lo vamos a mirar ahorita, en el numeral 24:65 del Catecismo, vivir en la verdad. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad, dice en Proverbios 8:7 y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Su ley es verdad, dice en el Salmo 119, versículo 142. Tu verdad de edad en edad, Salmo 19:90, Lucas 1:50, puesto que Dios es veraz, Romanos 3:4, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad, Salmo 119, versículo 30. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, Él es la luz del mundo, la verdad, el que cree en Él no permanece en las tinieblas. Entonces el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que le hace libre, Juan 8, 31, 32, y que santifica, Juan 17, 17. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad, Juan 14, 17, que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no, Mateo 5, 37. Numeral 24:67. El hombre busca naturalmente la verdad. Está obligado a honrarla y a atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo.
sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Esta obligación también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestase la verdad. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que es debido, observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado, implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Esto está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. El numeral 2470, miren lo que dice que me parece que es muy especial. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Y en este capítulo del Catecismo habla de las ofensas a la verdad. Entonces dice, por ejemplo, hacer falso testimonio y perjurio, el respeto a la reputación de las personas, que prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarle daño injusto a otra persona, del juicio temerario, que admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo, de maledicencia, es decir, que cuando se manifiestan los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran, de calumnia, el que miente mediante palabras contrarias a la verdad, dañando la reputación de otros y dando ocasión a juicios falsos respecto de ellos. A mí me parece que esto es tremendo, porque miren cuántas cosas hacemos nosotros con nuestra palabra cuando hablamos en contra, juzgamos o criticamos a otra persona sin tener fundamentos. Entonces todo buen cristiano, dice en el numeral 2478, debe ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla, y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende, y si mal la entiende, corríjala con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Entonces, a mí me parece tremendo cómo nosotros a veces falseamos la verdad o la decoramos o decimos cosas que no corresponden. Y dice en el numeral 2482, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Entonces la mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir en error, lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor.
La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Entonces, respecto de la verdad, Dios entonces nos está señalando que viene cuando llegue el Espíritu Santo, cuando llegue ese Espíritu de verdad, Él nos conducirá a la verdad plena. Por eso es muy importante que conozcamos estos preceptos que están establecidos en el catecismo acerca de esto que es tan importante como es la verdad. Por ejemplo, en las comunicaciones, dice: el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Yo tengo que revisar si lo que yo estoy transmitiendo causa daño, lesiona, lastima o realmente edifica. Porque a pesar de que haya un derecho a que yo pueda comunicar, a que yo pueda hablar, a que yo pueda expresarme, eso es un derecho constitucional, el derecho a la expresión, pero esa expresión no es ilimitada. Yo tengo que verificar desde el punto de vista de Dios, de mi fe, de mi concepto como cristiano, si lo que yo voy a hablar edifica, si lo que yo voy a hablar causa daño, es mejor no hacerlo, porque ya lo hemos visto que esa es una forma de tergiversar la verdad. Cuando yo revelo algo que no tengo por qué revelarlo, porque para eso todo hay que hacerlo en secreto, respetando siempre la dignidad humana. Entonces, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. Y el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Entonces, aquí está el secreto de los profesionales, de los médicos, de los abogados, de los que tienen la obligación de guardar o del sigilo profesional, del secreto profesional. Entonces es muy importante. Voy a leer lo que dice el catecismo como resumen de este capítulo 8, a partir de los numerales 2504 al 2511. Dice 2504: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor en obras y palabras. El martirio es el supremo testimonio de la verdad y de la fe. El respeto de la reputación y el honor de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra de maledicencia o de calumnia. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo. Una falta cometida contra la verdad exige reparación. La regla de oro ayuda a discernir en las situaciones concretas si conviene o no conviene revelar la verdad a quien la pide. El sigilo sacramental es inviolable. Los secretos profesionales deben ser guardados. Las confidencias perjudiciales a otros no deben ser divulgadas. Entonces, ese espíritu de la verdad nos obliga y nos impone a nosotros decir siempre la verdad. Y solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros es que podemos nosotros hablar verdad. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Señor, Padre bondadoso, te damos infinitas gracias por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos invita a hablar siempre en verdad. Tu palabra es verdad y por eso tu Hijo, cuando estaba haciendo esa oración sacramental, te dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los conserves, que los guardes del maligno. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros, como tus hijos, podamos consagrarnos en la verdad,
que ese Espíritu Santo de verdad nos revele, Señor, y nos conduzca a la verdad plena. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por tus enseñanzas que edifican, tus enseñanzas, Señor, que llenan de ánimo, que llenan, Señor, de esperanza, de fe, en que nosotros, actuando correctamente, te agradamos, porque estamos cumpliendo tu palabra. Te ponemos en tus manos, Señor, todas aquellas personas que mienten, que son engañadas, que el enemigo les ha puesto un manto de veracidad a las mentiras, al engaño, porque sabemos que el enemigo es el padre de la mentira, es el padre del engaño, es el padre de la estafa, de distraer y de distorsionar la verdad. Por eso hoy te pedimos, Señor, que todas esas personas puedan ver a través de tus ojos y que esa verdad tuya, Señor, sea revelada a cada uno de ellos. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.